Básicamente es posible que desde mediados de los años 90 haya un cambio de paradigma en el arte y en la noción de obra y de trabajo y de producción artística. Una de las hipótesis es que a partir de ciertas luchas como la del zapatismo en el 94, digamos a partir de las luchas altermundialistas, de hijos, etc., hay una reformulación de la relación entre práctica artística y práctica política. Mirando esas luchas y esas prácticas, empecé a interesarme en la noción de estética y en lo que yo propongo, que es una desactivación de la función estética en el arte que se opera a mediados de los 90, con la emergencia de esta relación entre práctica política y práctica artística. La idea básica es que la noción de estética, la estética como área, como dominio de pensamiento, emerge con una fecha muy precisa, que es entre 1735 y 1750. En la primera obra, la primera publicación bajo el nombre de Aesthetica es 1750 y la produce Baumgarten, filósofo alemán, que finalmente crea la disciplina de estética en un momento en que se están estructurando todas las disciplinas filosóficas, de la economía política, etc. ¿Qué es lo que genera ese momento? Una normativa que implica, que construye lo que es la noción de arte, cómo comprendemos un marco de inteligibilidad en lo que es el arte, cómo comprendemos el arte cambia a partir de la emergencia de esta disciplina, y finalmente la función estética deviene la única manera de pensar el arte. Cuando antes de eso, que es básicamente antes del momento de la modernidad eurocentrada, la práctica artística estaba estaba en una situación de mixtidad, de ser mixto con la práctica más artesanal o con otro tipo de inscripciones. No había una diferencia, no había un marco en el que la práctica artística o el arte se comprendía de una sola manera. La emergencia de ese momento, de esa disciplina, genera un marco de inteligibilidad de lo que es el arte. Eso rigió a través de varios siglos y sobre todo a partir de la lectura que hace Kant de Baumgarten, hasta, y esa es mi hipótesis, hasta mediados de los 90, en donde la desactivación de la función estética permite que el arte reanude lazos con otras formas, en particular con la práctica política. Esto se ve básicamente también en una especie de desterritorialización lexical, donde arte deja de ser el sustantivo para volverse un adjetivo. Es decir, básicamente se empieza a hablar de práctica artística, entonces el arte no es obra de arte, sino que artístico deviene el adjetivo de algo que va a significar una actividad. En las relaciones, efectivamente, históricamente, la relación entre práctica política y práctica artística existía, y arte y obra de arte, o arte en general, existía. Las vanguardias históricas y las vanguardias de los 60 y los 70 lo muestran. Lo que cambia, fundamentalmente para mí, es que el arte no se comprende más como un dominio autónomo, sino que comienza a significar, esto que dije antes, comienza a significar una manera de, modos de hacer, se vuelve una herramienta, que es algo que ha estado trabajado por muchos artistas y pensadores de las prácticas de los 90 para acá, y es casi algo a lo que se acude para poder reforzar un posicionamiento político o una manera de demandar, de pedir, de reivindicar, de activar
una propuesta en la esfera de lo sociohistórico, digamos, de lo social o en el presente. Es posible, esto es algo que por ahí en el momento en que hablamos no lo dije, esto es una reformulación de algo que hicimos hace unos años, lo que en el medio generó otro contexto. Es posible que hoy la secuencia que se abrió en 1994 con la emergencia del zapatismo y que se continuó con Hijos en Argentina, con altermundialismos, con la primavera árabe, etc. Es posible que, salvo por el feminismo, por las luchas feministas, es posible que parezca que estemos en un impasse de ese momento, puesto que hay, por un lado, en el mundo del arte, la reemergencia de formas más tradicionales de propuesta artística, ¿no? Hay una especie de nueva emergencia de la pintura, etc. Y al mismo tiempo un agotamiento de esas formas experimentales que durante los 90 y los 2000 estuvieron súper potenciadas, y un contexto histórico muy crudo en el que se anulan o se tratan de paralizar las tentativas o los intentos de producción política de otros modos, digamos. Al mismo tiempo hay un sustrato que continúa a funcionar en eso. Yo creo que hoy la práctica artística no se puede comprender más desde la función estética, no tiene sentido para nada seguir pensando, seguir invocando las estructuras y las herramientas conceptuales con las que se entiende la práctica artística. No tiene más sentido y hay que construir nuevas categorías, nuevos conceptos que son siempre móviles, y la única manera también es de poder hacerlo, la única manera es de estar cerca y en diálogo permanente con las prácticas, digamos, y también con la práctica política, básicamente. O sea, no se puede estar por fuera de un diálogo con práctica política y práctica artística para poder definir qué sucede, digamos. Y es lo que está sucediendo, es lo que sucede. Luego hay como... A ver, no es necesario que una forma desplace a otra. Es interesante que convivan múltiples formas de pensar el arte. Lo que me parece es que básicamente el mundo del arte no permite ingresar en sus estructuras nuevas formas, pero solo leídas a partir de las herramientas tradicionales. Y eso es un problema. Si seguimos entendiendo las prácticas artísticas o críticas contemporáneas con las herramientas de la modernidad, de 1750, tenemos un problema. Y lo que sucede es que las estructuras institucionales actuales, las estructuras institucionales particulares del mundo del arte hoy, continúan en su gran mayoría reflexionando y pensando y organizando las prácticas a partir de herramientas anteriores. Luego también hay que decirlo, corrientes de pensamiento que continúan la línea tradicional o que reactualizan, y uno de los pensadores contemporáneos que ha hecho eso es sin duda Jacques Rancière, que es a la vez un pensador que es tomado por el activismo de los 90 y del comienzo de los 2000, básicamente por sus libros que no son necesariamente sobre estética, pero El maestro ignorante o el trabajo sobre la producción obrera, y algunos primeros que tienen que ver con la división de lo sensible o cómo se comparte lo sensible, etc. Sin embargo, es llamativo como Rancière no puede pensar la práctica artística actual, la práctica artística que funciona en la desactivación de la función estética o que opera en la desactivación de la función estética, porque él sigue viendo obra de arte. No puede pensar en estrategias políticas que llaman, digamos, estrategias políticas, pero no piensa
la práctica artística desde la desactivación de la función estética. Él reactualiza en su pensamiento la función estética. Entonces, al mismo tiempo que hay una perpetuación y una actualización del discurso tradicional a través de pensadores que en principio se supone que están pensando otra cosa, finalmente se encasilla y se homogeniza la nueva práctica. Entonces no hay múltiples maneras de pensar. Hay un marco hegemónico que continúa, que se actualice, que continúa a operar para homogenizar la emergencia de nuevas formas, digamos.